Profe Oscar Caram, que le damos la bienvenida al espacio de Historia y Presente. Muy buenos días, bienvenido, Oscar. Buenos días, muchas gracias, como siempre. Eso de disfrutar, bueno, veremos. Veremos, y la verdad que lo decimos de la boca para afuera. Usted es optimista. Sí. Le agradezco el optimismo, le agradezco, hay que ser optimista. Gracias. Oscar, ¿qué traemos en el día de hoy, 17 de noviembre? Bien, 17 de noviembre, ustedes ya han hecho alguna referencia en las efemérides. Hoy se cumplen 49 años del primer retorno de Juan Domingo Perón al país tras 17 años de exilio. Y digo primer retorno porque su retorno definitivo fue al año siguiente, en el año 73, el 20 de junio del 73. Rápidamente, Perón estaba exiliado en España, tras haber sido derrocado en 1955. El peronismo como fuerza política durante todo este tiempo estuvo proscripto, no podía presentarse en actos electorales y en mayor o menor medida tenía reprimida su actividad partidaria. Y los gobiernos constitucionales que surgieron en este largo y convulsionado periodo que fue del 55 al 73 fueron electos con el peronismo proscripto. Sí. En alguna oportunidad el peronismo le dio sus votos a algún candidato, el caso de Frondizi, y en otros casos se abstuvo de participar en la... Votaban en blanco. Votaban en blanco, que Ilia asume con el 20 y tanto por ciento. 22% de los votos. Claro. De paso, digamos que durante el gobierno de Arturo Illia, en 1964, hay un primer intento de retorno de Perón. Ajá. En una operación muy misteriosa, muy extraña, que nunca ha sido debidamente dilucidada. Perón se sube a un avión de Iberia con rumbo a Montevideo. El avión tiene una escala en Río de Janeiro y la diplomacia argentina, el gobierno argentino, sobre todo bajo la presión de las Fuerzas Armadas, logran que ese avión no siga camino hacia Montevideo, o sea, Montevideo iba a ser Buenos Aires, obviamente. ¿Para qué venía Montevideo? Claro. Exactamente, claro. Y el avión es enviado de vuelta a Madrid. Ajá. O sea que, y desde el 64 al 72 no hay un nuevo intento de retorno. No. Fue un operativo bastante extraño. Extraño y que, bueno, evidenció ahí entonces que qué poder todavía seguía teniendo justamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Un gobierno democrático, constitucional, que no pudo con eso. Obviamente, el gobierno de Illia fue un gobierno muy condicionado, claro. Duró nada más que 3 años. Sí. Y bueno, en el año 66 se produce el golpe de Estado. El 28 de junio del 66 asume Juan Carlos Onganía en la autodenominada Revolución Argentina. Esa Revolución Argentina tuvo 3 presidentes de facto: Onganía, Livingston y Lanusse, que era el verdadero hombre fuerte del ejército y de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Lanusse finalmente asume él personalmente la presidencia en medio de un estado de convulsión muy fuerte, digamos. A partir de lo que sería el año 68, 69, con la constitución de la CGT de los argentinos, el surgimiento del sindicalismo combativo, el cordobazo, el rosariazo, distintas insurrecciones populares que se producen en distintas ciudades del país, Tucumán, Mendoza, también, Chipoleti. La dictadura se ve como cada vez más acorralada en su intento primero de perpetuarse en el poder, que había sido la intención original. Y a partir de Lanusse lo que la dictadura intenta es un retiro ordenado del poder, condicionando fuertemente al futuro gobierno constitucional que surgiera de las elecciones que ya las vienen anunciando. ¿Qué hacer con el peronismo? Bueno, ese era el kit de la cuestión. Claro. Lanusse, un caudillo militar de la vieja usanza, furiosamente antiperonista, lo que intenta en un primer momento con lo que él llamó GAN, Gran Acuerdo Nacional, sí, o GANA, Gran Acuerdo Nacional de los Argentinos, como se quiera llamar, lo que intenta no es solamente dar una salida condicionada, sino al mismo tiempo él ser el candidato. Entonces empieza un juego de ajedrez en el que interviene su embajador en España, el brigadier Rojas Silveira, visitándolo a Perón muchas veces. Hay un juego de ajedrez entre los dos realmente fascinante.
en la cual Perón hace como que le da bola como que dialoga, pero en realidad hace lo que quiere. Claro, teniendo en cuenta que Perón en Puerta de Hierro en Madrid era como una especie la embajada del peronismo, era la Meca durante todos los años del exilio, absolutamente, digamos, ¿no? Y la palabra de Perón, que se difundía más o menos clandestinamente aquí en la Argentina, iba como tirando líneas, digamos, ¿no? Pero para el peronista, digamos, la principal bandera de lucha era el retorno de Perón. Claro. Recordemos, la B de la victoria, que la llamada Revolución Libertadora había impuesto en su momento, durante la resistencia se le agregó la P. La famosa BP fue de alguna manera un robo, aquel símbolo de la llamada Libertadora, y quedó la BP que aún hoy aparece en muchos lados. El Perón vuelve. Claro. Y en buena medida la resistencia peronista tenía eso como símbolo, en pintadas hechas con alquitrán en las paredes, marcando las monedas con la BP, ¿no? Eso fue una bandera de lucha. Entonces, el retorno de Perón en el 72 es un acontecimiento muy fuerte, no solamente para la historia del peronismo, sino para lo que está pasando en el país en ese momento. Y es en un marco dramático, en el cual todavía no están definidos la relación de fuerzas y quién va a terminar de imponer finalmente su política. Claramente, Perón ahí hace gala de toda la habilidad como político que tuvo, jugando esto que yo les decía antes, ¿no? Haciendo como que sí, pero haciendo su propio juego. Y finalmente se instrumenta el operativo Retorno, y el 17 de noviembre del 72, el avión de Alitalia, el Giuseppe Verdi, que tenía ese nombre, el avión, junto con 160 personas especialmente invitados que fueron a buscarlo a Perón. Eran personajes de la cultura, de la política, artistas, ahí estaba por supuesto Leonardo Fabio, Marilina Ross, Juan Carlos Genet, un montón de gente que ahora no me voy a acordar, pero que al mismo tiempo servían como de garantía. Claro, no solamente una dirigencia política del peronismo local, digamos. Claro, exactamente. Era amplio. Claro, exactamente. Obviamente que quien estaba un poco a la cabeza de ese operativo era el delegado personal de Perón, que era Héctor Cámpora, futuro candidato y futuro presidente. Pero al mismo tiempo toda esta comitiva que acompaña a Perón en este DC-8 de Alitalia es de alguna manera es la garantía de que a ese avión no le hagan nada, porque también sobrevolaba, y esto dentro de las Fuerzas Armadas se supo después, que no descartaban derribar ese avión, lo que hubiera significado una guerra civil, hubiera significado una tragedia, una gran tragedia. Todo el vuelo desde España a la Argentina tuvo esta carga de dramatismo, y hay un montón de testimonios de lo que pasaba dentro del avión, ¿no? Perón era prácticamente el único que mantenía la calma. Ajá. Pero pero se baja del avión armado. Él estaba armado. Claro. Y le dice a la gente, a un colaborador, se palpa y le dice: estoy armado, doctor. Claro, se lo dice a Cámpora. Tranquilo. Estoy armado, doctor, le dice. O sea, que tranquilo, ¿no? Claro. Bien. Finalmente está la famosísima escena abajo de la lluvia, en la cual está la foto de José Ignacio Rucci, en ese momento secretario general de la CGT, sosteniendo el paraguas, Perón saludando a los 300 invitados que el gobierno militar había permitido que estuvieran en la terraza del aeropuerto de Ezeiza, y el gesto pensativo y taciturno de Juan Manuel Abal Medina, en ese momento secretario del Partido Justicialista, el papá de Abal Medina, que fue senador, pues, cruzado de brazos pensativo debajo del paraguas. Es muy rara esa foto, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Bien, el tema de la lluvia incluso le agregó dramatismo a todo ese día, a toda esa jornada. Claro. ¿Y por qué se habla del Día de la Militancia? ¿Por qué desde el peronismo se reivindica este día, y hoy va a haber un acto recordando ese momento como Día de la Militancia? Recordando la abnegación y el sacrificio de decenas de miles de personas que, contra un cerco de cerca de 35.000 hombres que habían montado el gobierno,
35.000 armados hasta los dientes, con tanques, ametralladoras. Intentaron y lograron, digamos, que la gente no llegara al aeropuerto para recibir a Perón. Solamente estaba este núcleo reducido de 300 personas que les habían permitido llegar, que eran gente más o menos con cierta connotación en distintos ámbitos de la política y de la cultura. Bueno, este sacrificio incluyó el hecho de cruzar a nado el río Matanza. A ver, para quienes no conocen la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la autopista Riccieri es la que une la ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza. Es una autopista de 4 vías, 2 de ida, 2 de vuelta, o más. En aquel momento eran 2 de ida, 2 de vuelta, ahora la han ampliado. Y en un momento del tramo de esa carretera atraviesa el río Matanza. Por supuesto que ese puente estaba cortado. Claro. El ejército tenía bloqueada la autopista Riccieri. Nadie podía ir ni volver. Entonces la gente a campo traviesa cruzó el río Matanza. Hombres, mujeres, como pudieron, abajo de la lluvia. Fue una verdadera epopeya. Una epopeya. Y hubo enfrentamientos en distintos lugares, gases lacrimógenos, balas de goma, represión. Represión, claramente. Tratando de desarmar todos aquellos grupos que en distintos lugares de Buenos Aires y sus alrededores intentaban organizarse para llegar a Ezeiza. Ese sacrificio, esa fuerza de voluntad que tenía la gente, que quería recibir a su líder después de 17 años, la persona en la que cifraban todas sus esperanzas para poder llegar y verlo, para poder recibirlo, entonces quedó en el folclore y en la memoria del movimiento popular como un acto de militancia, y de ahí el tema del Día de la Militancia. Repasando y aprendiendo, si no lo habíamos hecho, sobre el 17 de noviembre, el Día de la Militancia, suscitado de aquella jornada dramática, tal cual definió el profe, salió. En la que volvía Perón al país. ¿Fue gratuito esto para Perón, profe, volver de esa manera al país? No fue gratuito, y eso se vio muy poquito tiempo después, digamos, el deterioro acelerado de su salud a partir de todo lo que va a vivir en ese momento. A ver, todo este periodo histórico, yo siempre le decía a los estudiantes, es como que acá se percibe claramente lo que se llama la aceleración del tiempo histórico. La historia no transcurre siempre en el mismo ritmo y a la misma velocidad. Y en momentos como ese, el tiempo transcurría a una velocidad inusitada, porque cuando hay una sucesión tan acelerada de acontecimientos que se suceden unos a otros, y como que no hay tiempo de asimilarlos, eso es, por ejemplo, lo que vimos en el 2001-2002. Claro. Ahí fue claramente... Claro, ahí tuvimos otro hito. Sí. Y en este momento se percibe claramente eso, ¿no? Y además esta coyuntura, este momento, fines del año 72, con el retorno de Perón, el intento de la dictadura de salir ordenadamente, condicionándolo a Perón, y ante la amenaza de la guerra civil, ante la amenaza del conflicto directo, que de alguna manera se venía produciendo por este auge que yo les marcaba, las huelgas, la erupción de fuerzas insurreccionales, exactamente, ¿no? organizaciones armadas también, peronistas a las que el propio Perón había alentado, o no peronistas, que actuaban militarmente contra las fuerzas armadas, y lo que produció un clima de inestabilidad y de violencia política inusitada, ¿no? Recordemos, venimos de el asesinato, ejecución de Aramburu en el año 70, y ahí nomás, en agosto del 72, se había producido la masacre de Trelew. Hacía muy poquito, ¿no? Donde la dictadura de Lanús había intentado marcar la cancha, claramente. Miren hasta dónde estamos dispuestos a actuar, porque ese fusilamiento fue eso, ¿no? En un contexto latinoamericano y mundial de gran ebullición, esto alguna vez lo hemos hablado acá, en ese momento en todo el mundo estaban pasando cosas muy fuertes, de todo sentido, y acá tras la cordillera teníamos la experiencia de la Unidad Popular del Chile de Salvador Allende, ¿no? De que hablamos la otra vez. Había una fuerza, digamos, estaba el gobierno de Velasco Alvarado en Perú, el de Torres en Bolivia.
había como una oleada, de alguna manera, revolucionaria, de izquierda, llamémosle como quieran, en todo el subcontinente. Pero si vamos a ese momento, hay dos momentos o dos escenas que marcan el dramatismo de esa situación. Perón es conducido al Hotel Internacional de Ezeiza, a una habitación de ese hotel, y de hecho la dictadura lo tiene prisionero en el hotel, no lo deja salir. Y el hotel, la entrada del hotel, está rodeada, incluso hay ametralladoras apuntando a la puerta del hotel. Apuntando permanentemente. Exactamente. Y Cámpora, con el periodismo, diciendo todo el tiempo que se sepa que la dictadura quiere tener preso al general Perón. Y Perón manteniendo la calma, sí, y todo el tiempo esperando a ver cómo sucedían los acontecimientos. Hay un momento también de hondo dramatismo, que cuando Perón intenta salir de su habitación, se dirige por el pasillo hacia la salida y un comisario de la Policía Federal lo apunta con su pistola y le dice: no me obligue, general, no me obligue. Lo cubren a Perón, sus colaboradores, y los propios segundos del comisario, sí, dicen: pará un poquito. Pero ahí, si ese hombre apretaba el gatillo, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué no hubiera pasado? Finalmente, Perón, y esto por la presión de la CGT, por la gente en la calle y por las negociaciones que se llevaban adelante, finalmente Perón logra que Lanuse lo deje salir del Hotel Internacional y se puede dirigir al domicilio, una casa que le habían comprado hacía muy poco, la famosa casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, que se va a convertir en el centro de peregrinación de toda la militancia peronista. Claro. Largas columnas que van a alterar, digamos, la paz, para decirlo de alguna manera, de un barrio bacán del norte del Gran Buenos Aires, como es Olivos, Vicente López, eso muy cerquita de la Quinta Presidencial, donde Perón está en una casa, saluda desde el balcón y la gente no para de desfilar. ¿Qué es lo que hace Perón en esos escasos 29 días en los que está en el país? Desarma la operación política de Lanuse, arma lo que se llama la Hora de los Pueblos, junto con otros partidos políticos. El principal protagonista es la Unión Cívica Radical, liderada por Ricardo Balbín, el MID de Frondizi, el conservadorismo popular, la democracia cristiana, los partidos más numerosos, y arma lo que se llama el Frente Justicialista de Liberación, que es el que va a ganar las elecciones en marzo del 73. Claro. Y como él no podía ser candidato por una cláusula proscriptiva de Lanuse, que había dicho que todo aquel que quería ser candidato a la presidencia tenía que estar en el país antes del 25 de agosto del 72. O sea, era una cláusula dirigida trampa, a él, una trampa, a nadie más. Claro, absolutamente. Pero hizo como que nada, como que escuchaba llover, nombró a su delegado personal como candidato presidencial, que era Héctor Cámpora, y la fórmula Cámpora-Solano-Lima es la que va a ganar en primera vuelta el 11 de marzo del 73. Con más del 60%. Con más del 60%. No, llegó al 49,5%. ¿No? Tenían era, digamos, la dictadura dictó una ley, un decreto ley especial para esas elecciones. Tenía que superar el 50% para no ir a una segunda vuelta. Ajá. Cámpora logra el 49,5%. Cuando no había la Constitución no marcaba la segunda vuelta. No, de ninguna manera. Además era elección directa, sin colegio electoral. Eso fue específicamente para eso. Sí. Balbín se baja directamente de esa segunda vuelta porque yo no tengo nada que hacer. Y Lanuse esa misma noche del 11 de marzo dice que, habida cuenta de la cantidad de votos, se consagra directamente la fórmula de Cámpora. Para cerrar, dos palabras respecto a este tema del Día de la Militancia. Venimos de una elección como la del domingo, una elección legislativa de medio término, en la que centenares de miles de personas se movilizaron para fiscalizar las mesas. ¿Quiénes eran toda esa gente si no eran militantes? Y me estoy refiriendo a peronistas, me estoy refiriendo a todos los partidos políticos, todos los que participaron. La palabra militancia está muy denostada, tiene una carga peyorativa. Sí.
¿no? Sí. Recordemos a Pratgay, ministro de Macri, hablando de la grasa militante, ¿no? Y cómo se intenta cargar negativamente ese término, ¿no? Cuando de una u otra manera todos ejercemos una militancia, no solamente política, en lo que sea. Digamos, los practicantes de cualquier religión, de la que sea, también son militantes religiosos, son militantes de sus ideas, son militantes de lo que creen. Los que militamos por la vacunación, por ejemplo, los que intentamos por todos los medios que la gente se vacune, ¿no estamos militando la vacunación en la lucha contra el COVID? Así como los del otro lado, los antivacunas, ¿no están militando la antivacunación? Claro. ¿No? Entonces, o sea, es poner en acción la idea, ¿no? Exactamente. Vivimos en una sociedad, desde que el ser humano es tal, es un ser gregario, vivimos en sociedad, y nuestra vida cotidiana es la convivencia con los demás y con las demás, con la otra y con el otro, de interdependencia, pero al mismo tiempo de interinfluencia. ¿Qué es intentar influenciar al otro sino militar una idea? ¿No? A ver, el vegetariano o la vegana no militan una manera de alimentación. ¿No es eso una militancia? ¿No? Hay, digamos, de todo punto de vista, la palabra militante hay que sacarle esta carga negativa, porque de alguna manera todos, de alguna manera intentamos influir en los demás, influir en la gente, a partir de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y ya lo dijo Mario Benedetti, ¿no? Cantamos porque el sol nos reconoce y somos militantes de la vida. Y somos militantes de la vida. Ahí está. Gracias, Oscar. Al contrario. Hasta más vernos. Hasta más vernos. En 2 semanas estamos. Ahí estamos por aquí. Gracias. Dale, te esperamos.